¿Va a planchar? Ah, ya, ya. Ya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor.
creo que ya están más de la mitad. Al final llamamos distant, ¿verdad? Ya, entonces hoy día es un tema importante sobre cáncer de cuello uterino. Entonces vamos a hablar de las enfermedades premalignas para cáncer de cuello uterino. Luego nos enfocamos en cáncer. No es ahondar el problema, ¿no? No es ahondar en cuanto a la fisiopatología, a la histología. Lo importante que voy a comentar acá es lo que deben saber ustedes, ¿sí? De forma general. Lo que deben saber y lo que les va a servir de alguna manera para dar un examen o tener presente, ¿no? A diario como médico, ¿sí? Porque lo demás ya viene para el especialista, ¿no? Si queremos hablar de la parte molecular, ya es, no la especialidad. Entonces, eh, las enfermedades premalignas para cáncer de cuello uterino se llaman neoplasias intraepitelial cervical, lo que lo llamamos los NIC, NIC1, NIC2, NIC3, ¿sí? Luego ya viene el cáncer en sí, ¿no? El cáncer de cuello uterino, ¿sí? Bien. Entonces tenemos definiciones, lo que deben saber, clasificaciones citológicas e histológicas, ¿sí? Entonces nosotros hablamos de una clasificación citológica. O sea, esta clasificación citológica es a través del test del el Papa Nicolau, ¿sí? Si ustedes tienen referencia, ¿no? Algún familiar, ¿no? ¿Te has hecho el Papa Nicolau? ¿No? O te han tomado el Papa Nicolau, incluso, ¿no? A los pacientes que se van a operar, ¿no? De alguna patología del útero. Tenemos que tener presente esta patología, ¿no? Como una prueba de screening, ¿no? De citología vaginal, que es una exploración complementaria que se realiza para diagnosticar procesos precancerosos o en todo caso, ¿no? Cáncer, pero mayormente son para ver, ¿no? Enfermedades premalignas, el NIC1, NIC2 o NIC3, ¿sí? Eh, entonces, es importantísimo que ustedes conozcan, ¿no? Esta clasificación citológica. Entonces, lo que consiste es tomar, ¿no? La paciente en posición ginecológica, ¿sí? Voy a colocar el espéculo, un espéculo sin gel, sin nada, ¿no? Coloco el gel y luego, a través de un cepillo que tiene dos extremos, un extremo tiene la punta, en la punta como una especie de púas, pero bien finas, ¿no? O escobilla, bien finas, tipo escobilla, escobilla. Y la otra tiene un mango, el otro extremo, tiene un mango, ¿no? Un poco más ancho, ¿no? Y que va a consistir, el primero es para tomar la muestra del endocervix y el segundo es para tomar la muestra del exocervix. Entonces, tomo primero del endocervix, luego del exocervix. ¿Quién fue Papa Nicolau, no? Papa Nicolau fue un personaje, ¿no? De la fisiología, ¿no? Que hizo un estudio, ¿no? Citológico del sistema reproductor femenino, ¿sí? Entonces, hace más de 80 años, ¿no? De estas aportaciones que este gran científico, ¿no? Hizo un estudio, ¿no? De esta del cuello del útero, ¿sí? Y justamente se valoró a través de la citología y se abrevió las siglas PAP, ¿no? Papa Nicolau. Mari Carla Sánchez. Bien, entonces, citológico es el PAP. Estudio histológico, tejido, ¿no? Es la biopsia, si acuérdense, ¿no? Citológico, Papa Nicolau, histológico, la biopsia, ¿no? Entonces, nos va a proporcionar la biopsia, el diagnóstico definitivo de la lesión, ¿sí?
Otra cosa que deben tener presente es que el estadiaje para cáncer de cuello uterino es clínico. O sea, el estadiaje es clínico, ¿sí? Clínico. ¿Qué quiere decir? Que yo evalúo a través del espéculo, a través del tacto vaginal y a través del tacto rectal, ¿no? Y al final voy a valorar qué estructuras anatómicas están comprometidas y voy a clasificar el estadiaje, ¿no? Estadio 1, estadio 2, o estadio 3 o estadio 4. Entonces, dentro de esta clasificación citológica tenemos, ¿no? Y en el cuello cabe, ¿no? Mencionarles que hay dos tipos, digamos, de tejido, el escamoso y el cilíndrico o ciliado o cúbico, ¿sí? O glandular, ¿no? Entonces, las células escamosas están hacia afuera, el exocervix, y el cilíndrico o cúbico o glandular hacia el endocervix, ¿sí? Entonces, las células escamosas tenemos, dentro de esta clasificación citológica, tenemos atípicas o de significado indeterminado, lo que llamamos el ascos, ¿no? Ustedes van a escuchar estos términos, ¿no? Atípicas de significado indeterminado, el ascos. ¿Quién le da estos reportes, ¿no? Cuando ustedes van a interpretar o les dan informe, ¿no? De un Papa Nicolau, ustedes van a ver lo que el patólogo informa así, ¿no? Asco, usted dice, ¿no? Entonces, es una afectación, si te dicen ascos, es una afectación de las células escamosas, del exocervix, ¿no? Entonces, dice que acá en la diapositiva no se puede excluir el HCIL, ¿no? Es la clasificación histológica, ¿no? Las, el, lo que son enfermedades premalignas, ¿no? De alto grado, ¿sí? Alto y bajo grado, ¿sí? Entonces aquí tenemos, ¿no? Lo que les mencionaba, este es el cuello uterino, se supone que aquí hay un espéculo que está separando, ¿sí? Entonces aquí tenemos en la primera figura, estamos tomando la muestra del endocervix, ¿sí? Miren el citocepillo que tiene la especie de unas púas, ¿no? Entonces así se introduce, ¿no? Por el exocervix hasta el endocervix, se introduce el citocepillo, ¿no? Aquí la que tiene la especie de unas púas o escobilla, ¿sí? El otro extremo que venga en la figura de la parte inferior, ¿sí? Es más ancha, ¿no? Y esto sirve para hacer, digamos, para el estudio del exocervix. Se pasa por el exocervix recogiendo esta muestra de la mucosa del exocervix para extenderlo posteriormente en una lámina, ¿sí? Eh, entonces, estas clasificaciones, ¿no? Esta clasificación citológica tenemos, como habíamos dicho en la anterior, ¿no? Unas células escamosas típicas de significado indeterminado, el ascus, y la otra es lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, LSIL, ¿no? Entonces, esta lesión intraepitelial escamosa de bajo grado incluye aquellos pacientes que tienen el papiloma virus humano positivo y puede ser una displasia leve, o sea, un NIC1. ¿Sí? Entonces, estos pacientes con estos resultados están dentro de la lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, ¿no? Eso ustedes lo van a ver en el resultado, como les decía, cuando interpreta el patólogo, ¿sí? Luego tenemos a la lesión intraepitelial escamosa de alto grado, HSIL. Incluye, entonces, son las siglas en inglés, ¿no? Incluye la displasia moderada y grave. O sea, estamos hablando del NIC2, NIC3 y carcinoma in situ, ¿sí? Que está en el borderline, ¿no? Y luego tenemos a las células glandulares, ¿sí? Con atipia, por ejemplo, tenemos ahí el adenocarcinoma endocervical, in situ, el adenocarcinoma endocervical, ¿sí? Endometrial y el extrauterino.
Entonces, ahí tenemos la clasificación citológica. ¿Sí? Citológica. Ahora vamos a ver lo que es la clasificación histológica. Entonces, las lesiones escamosas del cuello uterino, tenemos, ¿no?, de los epitelios escamosos anómalos, lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, lo que habíamos dicho, el NIC1. O sea, estos resultados también se obtienen a través de la biopsia. ¿Sí? Entonces, como habíamos dicho, histotejido, ¿no? Luego tratado del tejido, ¿no? Se toma una biopsia del cuello uterino, se manda al patólogo y lo que informa el patólogo son lesiones escamosas del cuello uterino, ¿no? Epitelio escamoso anómalos o lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, LSIL, ¿no? Que incluye el condiloma plano y acuminado y al NIC1. Y la lesión escamosa del cuello uterino, lesión intraepitelial escamosa de alto grado, ¿no? Que incluye al NIC2 y al NIC3. ¿Sí? Entonces, estas lesiones escamosas del cuello, ¿no? Tenemos al carcinoma de células escamosas superficialmente invasoras, ¿no? A la lesión no visible macroscópicamente, ¿no? O aquellos que tienen una profundidad de invasión menor o igual de 3 milímetros y una extensión horizontal menor de 7 milímetros, ¿sí? Son microscópicos, ¿sí? Bien. Ahora vamos a hablar un poco de epidemiología, ¿sí? Entonces tenemos que el cáncer cervical, ¿no?, es la malignidad ginecológica más común en el mundo, con una estimación de 493,000 nuevos casos diagnosticados cada año. Y esto con mayor frecuencia, ¿no?, en los países en vías de desarrollo. ¿Sí? Y también, ¿no?, dependiendo de la región, ¿sí?, o zona endémica que podemos catalogar, ¿no? Entonces, el cuarto cáncer en frecuencia en la mujer a nivel mundial, 83% de los casos en países en vías de desarrollo, ¿sí? 83%. Y se incrementa, ¿no? Se incrementa 2% por año, que pueden llegar hasta 770,000 nuevos casos en el 2030, según, ¿no?, este informe de GloboCan. Ahora, en el Perú se han reportado entre 4,270 nuevos casos en el 2022, ¿no? 4,270 nuevos casos en el 2022, de las cuales 2,888 han fallecido. O sea, estamos hablando un poquito más de la mitad, ¿no? El Perú ocupó el cuarto lugar en Sudamérica con las tasas más altas de mortalidad por cáncer de cervix en el 2022. Entonces, es alto, ¿sí? Es alto. En otros países, ¿no?, la incidencia, estamos hablando, ¿no?, es bajo. Aproximadamente, por ejemplo, en Inglaterra, hablamos de 2%, ¿no? De los cuales solamente 950 pacientes mueren por cáncer de cuello uterino. Miren, a diferencia, ¿no?, en el Perú, 2,288 han fallecido en el 2022. ¿Sí? Es alta, alta la tasa, ¿no? Bien. Entonces, hablando de las enfermedades premalignas para cáncer de cuello uterino, tenemos la neoplasia intraepitelial cervical, ¿no?, cervicuterina, ¿no? Definición que dio a acotar en 1968 Richard, ¿no?, en el cual el cuello uterino está compuesto por epitelio columnar, como habíamos dicho, que recubre el conducto endocervical, epitelio columnar o cilíndrico o glandular, ¿no? Y el epitelio escamoso que cubre el exocervix. Bien, entonces el punto en el cual se unen se denomina unión escamo-columnar, donde se unen estos dos tejidos. ¿Sí? Entonces, la unión escamo-columnar no se restringe al orificio cervical externo, sino que es un punto dinámico que cambia. Por ejemplo, en la pubertad, en el embarazo, en la menopausia y la estimulación hormonal. O sea, la estimulación hormonal con hormonas exógenas, ¿no? Neonatos está, por ejemplo, esta unión escamo-columnar en los neonatos está en el exocervix, o sea, más afuera que adentro.
Entonces, la metaplasia avanzada avanza, ¿no? Avanza desde la unión escamocolumnar hacia adentro, hacia el orificio cervical externo y sobre las vellosidades columnares. ¿Sí? Y establecer la zona, lo que le llamamos para establecer la zona de transformación. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, ¿no? La unión escamocolumnar, ¿no? Durante la premenarquia, ¿sí? Durante la menarquia y durante la menopausia, ¿sí? Y durante el primer embarazo. ¿Cómo está cambiando la unión escamocolumnar? ¿Sí? Esto, o sea, digamos, de alguna manera se está invirtiendo, ¿sí? Se invierte conforme al, a las características o al estado fisiológico que pasa la mujer, ¿no? Entonces tenemos que la zona de transformación cervical del cuello, ¿no? El cuello uterino y la vagina proceden de los conductos mulleranos. Un poco de embriología. El cuello uterino y la vagina proceden de los conductos mulleranos, ¿no? Embriológicamente, que inicialmente están revestidos con una única capa de epitelio columnar o cilíndrico, ¿sí? Y la unión durante el periodo fetal del epitelio escamoso estratificado de la vagina y el ectocervix con el epitelio columnar del endocervix se denomina unión escamo-columnar original. ¿Qué pasa cuando esto, ¿no? Sufre una transformación, ¿no? Entonces el epitelio escamoso original se extiende desde la línea de Haar o la unión bulbo-vaginal mucocutánea a la unión escamo-columnar original. Esta extensión de este epitelio es lo que le llamamos, ¿no? La zona de transformación cervical. Entonces, la posición de la unión escamo-columnar original es variable, como habíamos dicho, ¿no? Situándose en el ectocervix en el 66%, dentro del canal endocervical en el 30% y en las bóvedas vaginales 4% de las recién nacidas. Entonces, el volumen del cuello uterino altera completamente la vida de una mujer en respuesta a la estimulación hormonal. Entonces, durante la pubertad y el embarazo hay una mayor secreción de estrógenos, ¿eh? Que provoca un aumento del volumen y una eversión del epitelio columnar a una posición ectocervical. O sea, lo de adentro sale más hacia afuera, lo que se conoce como ectropion, ¿no? Por eso es que hay algunos cambios. En realidad, pareciera que hubiera una úlcera cervical, pero no lo es así, ¿no? Y muchas veces se confunden como lo que es el ectropion. O sea, lo de adentro se vuelve hacia afuera, ¿sí? Y la zona de transformación se define como el área situada entre la unión escamo-columnar original y la nueva unión escamo-columnar colposcópica. O sea, eh, nosotros podemos definir lo que es la unión escamo-columnar original, pero hay otra nueva unión escamo-columnar colposcópica que se ve mayormente con el colposcopio. Ese límite, ¿no? Ese límite es donde se origina la neoplasia cervical, ¿no? Y es la zona de transformación cervical. Entonces, el límite superior de la metaplasia escamosa, ¿sí? Eh, tenemos aquí la unión escamocolumnar original, ¿sí? Y la nueva unión escamocolumnar colposcópica, ¿sí? Lo que se ve, ¿no? Lo que se ve. Esto, por ejemplo, ¿no? Eh, en realidad no es un NIC, no es un cáncer, es una cervicitis crónica, ¿no? Histológicamente. Acá podemos ya ver un aspecto más colposcópico, ¿sí? De la metaplasia escamosa inmadura, ¿no? Las irregularidades histológicas, ¿no? Hay ya incluso un poco de tejido, ¿no? Fibrosado. Bien, ahora vamos a hablar un poco del causante
del causante de uno de los causantes, ¿no? Del virus del papiloma humano, ¿sí? Virus del papiloma humano. Eh, Como sabemos, no es un virus ADN de doble cadena que contiene 8 genes, 6 precoces, digamos así, ¿no? El L1, E2, E4, E5, 6 y 7. Y 2 tardíos, que es el L1, L2. Entonces, estos genes precoces se expresan cuando el virus entra a la célula huésped y codifican las proteínas que regulan la replicación viral. Entonces, acuérdense que el virus del papiloma humano es un ADN, ¿sí? Entonces, Koch y Dürrfeld en 1956 definieron algunas características de este virus del papiloma humano, ¿no? Entonces, eh, son carcinógenos en el ser humano y hay más de 120 serotipos, ¿eh? Entonces, las infecciones por papiloma humano son las responsables de aproximadamente el 5% del total de cánceres humanos y al menos de 500,000 muertes cada año, ¿eh? Entonces, la malignidad del vínculo entre el papilomavirus y cáncer cervical es mayor que la asociación entre tabaco y cáncer de pulmón. Es una comparación, ¿no? Una símil. Entonces, la transformación maligna requiere la expresión de las oncoproteínas 16, E6 y E7. Habíamos dicho que es la cadena que contiene, ¿no? los 6 genes precoces, ¿no? Del virus, del ADN. Entonces, la transformación maligna requiere la expresión de las oncoproteínas, el E6 y el E7. No olviden que actualmente existen las pruebas, ¿no? Para eh, tamizar el virus del papiloma humano, ¿eh? Eh, Tiene un transportador del virus que viene, es líquido, ¿no? Que viene en un tubo y también se toma la muestra con un citocepillo justamente del endocervix y el exocervix, ¿sí? Y se invierte en el líquido que trae el tubo. Y de esta manera aseguramos, ¿no? El estudio que también es realizado por un patólogo, ¿sí? Puede ser que me determinen solamente los serotipos más frecuentes, como pueden determinarme hasta 35 o 100 serotipos que podamos encontrar, ¿no? Entonces, el virus de papiloma humano está ciertamente relacionado con el cáncer del cuello uterino, ¿sí? Entonces, las 4 fases principales del desarrollo del cáncer cervical son infección del epitelio metaplásico de la zona de transformación por uno o más tipos carcinógenos del papiloma virus humano y la persistencia del virus en lugar de eliminación del mismo por parte de la respuesta inmunitaria del anfitrión. O sea, esto como características, ¿no? Tomando en cuenta la etiología del cáncer de cuello uterino, ¿no? Y dentro de uno de ellos está pues el virus del papiloma humano. Y existen factores que agravan o que coadyuvan, ¿no? A que un mayor riesgo de cáncer cervical, como son el tabaco, los anticonceptivos orales, la inmunodeficiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el virus, la persistencia del virus, en lugar de eliminación del mismo por parte de la respuesta inmunitaria del anfitrión. Entonces, hablamos de una fase inmunológica, ¿no? Entonces, hay una prolongación clonal del epitelio infectado de forma persistente hacia el precáncer cervical. Es el NIC3. Y hay una invasión, ¿sí? Entonces, infección, persistencia y progresión, ¿sí? Infección, persistencia y progresión del virus. Hay más de 120 tipos identificados de papilomavirus humano, de los cuales
30 infectan principalmente el epitelio escamoso del tracto anogenital inferior de hombres y mujeres, ¿no? Del exocervix. 30. Entonces, el Instituto del Cáncer norteamericano de América, ¿no? Sus siglas en inglés, reveló la carcinogenicidad del papilomavirus en el 2005 y ha revisado, ¿no? Estos virus, ¿no? De modo que la lista de tipos de papilomavirus de alto riesgo incluye 13 tipos. Entonces, en los 13 tipos, estos son preguntas de examen, de NAN, yo he visto eso, te ponen allí, ¿no? Dentro de los serotipos del papilomavirus humano de alto riesgo, incluyen, te ponen ahí, ¿no? A, 16 y 18, B, 31, 33, C, 35, 39, D, 45, 51, E, ninguna de las anteriores, ¿no? Y F te pueden poner todas las anteriores, ¿sí? Entonces aquí están los, eh, los 13 tipos más frecuentes, el 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 31, ¿sí? 51, perdón, 52, 56, 58, 59 y 66. Entonces, los tipos de papilomavirus de bajo riesgo, especialmente los tipos 6 y 11, se asocian al condiloma acuminado del aparato reproductor en ambos sexos, ¿sí? Condiloma, si encuentro el papilomavirus 6 y 11, serotipos 6 y 11, se asocian, ¿no?, a virus de bajo riesgo para cáncer de cuello uterino, ¿sí? Eh, bajo riesgo, ¿sí? Entonces, el 16, el papilomavirus humano 16, es el tipo detectado universalmente con mayor frecuencia en la neoplasia intraepitelial de alto grado y en los cánceres invasivos, ¿no?, asociado en un 50% a los cánceres cervicales de tipo escamoso y más del 30% a los adenocarcinomas o de tipo glandular también, ¿no? Entonces, importantísimo. Eh, Bueno, 120 es lo que algunas literaturas reportan, ¿no? Como aquí en la diapositiva, pero hay otros que mencionan que son más de 200 subtipos diferentes de papilomavirus, ¿no? Eh, alto riesgo y de bajo riesgo, ¿sí? Eh, bueno, esta es una forma, ¿no?, de lo que habíamos dicho del virus, del ADN, ¿no? Eh, que contiene, ¿no?, los 8 genes, ¿no? 6 precoces, ¿sí? Eh, que está L1, E2, L4, E5, E6 y E7. Y los tardíos, ¿no? Que es el L1 y L2, ¿no? El estudio del virus, ¿no? Eh, algunas características, ¿sí?, moleculares. Entonces, el ADN del papiloma humano, papiloma virus humano 18, se detecta con una frecuencia de 2.6 veces mayor en los cánceres cervicales invasivos que se producen, ¿no?, en el año, digamos, a un papiloma negativo, ¿sí? Se desconoce la prevalencia real de la infección cervical por papilomavirus, ¿no? Pero que es la infección de transmisión sexual más frecuente, a la que están expuestas la mayoría de mujeres sexualmente activas menores de 35 años, ¿sí? Menores de 35 años. Están más frecuentes expuestas. Perdón.
el uso del preservativo masculino no protege la infección en la vista, ¿no? En la vasta mayoría de los casos, la infección por papilomavirus desaparece en 9 a 15 meses, ¿no? Depende, por eso que se habla de un factores, ¿no? Factor inmunológico. Entonces, lo que se ha observado es que los pacientes con desórdenes de inmunodeficiencia o los que reciben terapia, por ejemplo, de inmunosupresora, o las que tengan una infección por el virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? VIH, están en mayor riesgo de desarrollar cambios premalignos y cánceres anogenitales relacionados con el papilomavirus, ¿no? A eso vamos acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las gestantes, ¿no? Si ustedes han visto, las gestantes quizás antes de la concepción, no tenían las verrugas, ¿no? Los condilomas, pero durante la gestación las presentan y con mayor y mucho más, ¿no? O quizás si es que la tuvieron es más pronunciado, ¿sí? Entonces, el tipo de papiloma es el factor más importante que afecta el riesgo de persistencia viral. No está claro el papel de la carga viral en la evolución natural de la infección. O sea, ¿qué quiere decir? Por el papilomavirus humano, ¿no? Y su medición no resulta útil clínicamente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que el papiloma es el factor más importante que afecta el riesgo de persistencia viral, ¿no? Pero no está claro que el papel de la carga viral en la evolución natural de la infección por el papilomavirus y su medición no resulta útil clínicamente. ¿Qué quiere decir? Que si tengo una carga viral del papiloma, ¿no? Alta, no quiere decir que el cáncer esté más avanzado, ¿sí? ¿No? O sea, no necesariamente. O si tengo el papilomavirus en sangre y no tengo lesiones, no quiere decir que no, es la alta probabilidad de que tenga cáncer de cuello uterino, ¿no? Al tener el virus del papiloma. Pero sí existe el riesgo, ¿no? Que en cualquier momento la puede desarrollar el cáncer. ¿Eh? Entonces, tenemos que el tiempo modal desde una infección por el papilomavirus hasta NIC3 es de 7 a 15 años. O sea, aquellos pacientes que se diagnostican con NIC1, NIC2 o NIC3, no es de un año, no es de 2 años. Han tenido que pasar muchos años, ¿sí? Entonces, lo que dice acá, ¿no? Produciéndose la infección alrededor de los 20 años y el diagnóstico máximo de NIC3 a los 25, 30 años aproximadamente, ¿no? Entonces, las lesiones por NIC3 es la neoplasia intracervical, ¿no? Premaligna para cáncer de cuello uterino. Constituyen una población homóloga de las lesiones aneuploidías relacionadas en su mayor parte con papilomavirus humano oncogénico. Y son verdaderas precursoras del cáncer, ¿no? Entonces, el NIC3, estamos hablando, ¿no? Que esta paciente puede desarrollar un cáncer, ¿no? Puede desarrollar cáncer de cuello uterino. Entonces tenemos que la neoplasia cervical puede entenderse como el resultado de la interacción entre una semilla, es decir, los tipos de alto riesgo de papilomavirus, y un suelo, que es el epitelio metaplásico inmaduro de la zona de transformación cervical, lo que habíamos mencionado, ¿sí? Entonces, los posibles cofactores que participan en la carcinogenidad del tracto genital inferior y cervical son el tabaco, habíamos dicho, la infección por otros agentes microbianos, las deficiencias vitamínicas específicas, las influencias hormonales y la inmunodeficiencia, ¿no? Hay estudios que mencionan todo ello. Por ejemplo, el consumo de tabaco, que ha demostrado ser un factor de riesgo para el carcinoma vulvar y cervical. Y se ha constatado un incremento del riesgo de desarrollar una lesión intraepitelial escamosa de alto grado en las mujeres positivas al papilomavirus de alto riesgo, que fuman o que son fumadoras pasivas. O sea, aquella paciente que tiene, ¿no? el papilomavirus humano y fuma, alto riesgo para desarrollar cáncer de cuello uterino, ¿sí?
Entonces, el tabaco está relacionado con mayor riesgo de cáncer cervical y se ha demostrado que constituye un factor de riesgo independiente. ¿Sí? Entonces, se han encontrado, ¿no? Se han detectado concentraciones elevadas ¿de qué? ¿No? De la nicotina en estudios que se han hecho de moco cervical. ¿Sí? Entonces, por eso es que ¿no? Hay un gen supresor tumoral, ¿no? En este caso, el, el FHI o la triada de histidina que menciona, ¿no? Entonces, esto por el gen que se ha encontrado, ¿no? En el moco cervical, o la nicotina, ¿no? Las altas concentraciones. Entonces, el consumo de tabaco influye en la inmunidad epitelial y reduce la cantidad de células de Langerhans presentadoras de antígenos presentes en el epitelio cervical. ¿Eh? Entonces, ya tenemos que uno de los factores para cáncer de cuello uterino es el tabaco, tabaquismo. ¿Sí? Eh, la otra es la alteración de la integridad epitelial y de la metaplasia reparadora asociada a la cervicitis aguda debido a clamidia trachomatis, la Neisseria gonorrheae y el virus del herpes simple, o tricomonas vaginales, que podría incrementar la susceptibilidad a la infección por papiloma virus humano genital. Entonces, los condilomas acuminados aumentan rápidamente en número y tamaño durante el embarazo, lo que habíamos dicho, ¿no? Esto podría apuntar a que el estado de los estrógenos en la maternidad, ¿no? En el embarazo, facilita la replicación del papiloma virus, aunque reflejaría también un efecto inmunosupresor del embarazo, ¿no? Entonces, esto nos explica, ¿no? La teoría inmunológica o el factor inmunológico con respecto, ¿no? al cáncer de cuello uterino. Entonces, los estudios nos confirman, nos han demostrado que un aumento del riesgo de NIC en las usuarias de la píldora anticonceptiva oral a largo plazo, duplicándose a los 5 o más años de su uso. ¿No? 5 o más años de su uso, ¿no? De los anticonceptivos orales, ¿no? Se duplica, ¿no? La deficiencia de ácido fólico inducida por los anticonceptivos orales, juntos con la reducción del metabolismo de mutágenos, es un mecanismo propuesto para explicar el incremento del riesgo. ¿Sí? Entonces, todo ello, ¿no? Son factores que nos llevan al cáncer de cuello uterino. La inducción iatrogénica de inmunodepresión en los receptores de un trasplante renal incrementa la tasa de NIC hasta 16 veces la de la población general, ¿no? En estado inmunológico. La deficiencia de vitaminas A o los beta-carotenos en la dieta también podría incrementar el riesgo de NIC para cáncer de cuello uterino. ¿Eh? Entonces, infección transitoria, tenemos acá. La persistencia del virus, luego sigue la infección, la progresión y la invasión. Cuando hay infección, ¿no? Hay un cuello uterino, ¿no? Infectado por papilomavirus, ¿no? Si hablamos de una progresión y hay una lesión precancerosa, ¿sí? Y si hay una invasión, ya hablamos de cáncer de cuello uterino, ¿no? Hablemos un poquito, de forma general, ¿no? Las vacunas para el papilomavirus humano. Entonces hay una vacuna profiláctica o terapéutica para todas aquellas, ¿no? que están buscando la vacuna para protegerse contra el papilomavirus humano. Entonces, hay frente al papilomavirus humanos, ofrece la posibilidad de actuar y de causar un impacto sustancial sobre la infección del papilomavirus y las tasas de NIC y cáncer cervical. Entonces, los ensayos han demostrado que las vacunas del papilomavirus son eficaces y seguras. Los grupos de edad incluyen niños y niñas entre 9 a 15 años. Cifras de anticuerpos son mucho más altos que las de 16 a 24 años. ¿Sí? Por eso es que las vacunas se han establecido
a esta edad, ¿no? Que también pueden vacunarse mayores de 16 años, sí la pueden hacer, ¿no? Entonces, la vacuna, tenemos la vacuna tetravalente que demuestra una eficacia del 100% en la prevención de condiloma y lesiones vulvovaginales precancerosas y una eficacia del 98% en la prevención de lesiones cervicales de alto grado en mujeres jóvenes sexualmente activas. Esa es la vacuna tetravalente. No se ha demostrado efectos terapéuticos en mujeres con infecciones ya existentes por el tipo de papiloma de la vacuna con enfermedad relacionada con papiloma virus. O sea, es preventivo. O sea, no es curativo. O sea, si tienes el virus del papiloma, no te va a sanar la vacuna, ¿sí? Entonces, el mayor beneficio para la salud pública se consigue mediante la vacunación de niñas y mujeres jóvenes antes de su primera relación sexual. Es lo adecuado, ¿no? Es lo adecuado. ¿Por qué? Porque también te puedes vacunar después, sí. Pero si ya lo tienes, el papiloma virus, si es que no te ha hecho un screening de papiloma, entonces no te va a sanar tampoco, ¿no? Y cuando te haces una prueba posteriormente, después de la vacuna, te das con la sorpresa que tenías el papiloma, ¿no? Entonces las vacunas son profilácticas, no son curativas. Entonces la vacunación, la dosificación óptima de la vacuna es de 3 dosis a los, ¿no? A los 0, o sea, la primera dosis, a los 2 meses y 6 meses. Entonces se han desarrollado dos vacunas. La tetravalente dirigida al papiloma 16 y 18, 6 y 11 es la Gardasil, aprobada por la FDA en el 2006, y la bivalente dirigida al papiloma virus 16 y 18, más conocida como Cervaris, ¿no? Entonces las dos vacunas existen actualmente, ¿eh? Entonces, lo que decíamos, ¿no? Que entre los 9 y 15 años es mucho mejor, ¿no? La susceptibilidad del paciente a la prevención por el virus del papiloma humano. Por ejemplo, acá tenemos el cuello uterino normal, ¿no? Antes de los 15 años. Más de los 15 años ya podemos tener un cuello uterino infectado por el papilomavirus, ¿sí? Entonces, puede haber una progresión, ¿no? Incluso puede haber una lesión precancerosa o puede haber cáncer, ¿no? Si es que no se han hecho los estudios correspondientes, ¿sí? Entonces tenemos aquí la vacuna frente al papilomavirus. Como decíamos, antes de los 15 años es más susceptible, ¿no? El estado inmunológico para, ¿no?, promover la vacuna que después de los 15 años. Entonces, frente a estas lesiones, ¿no?, intraepiteliales de bajo y de alto grado, eh, aparte de los estudios citológicos, histológicos, tenemos la colposcopía, que es apropiada para la evaluación después de una citología, ¿sí? Entonces, cualquier mujer con una muestra citológica que sugiere la presencia de LIE de alto grado debe someterse a colposcopía y biopsia dirigida, ¿sí? Entonces tenemos que la exploración colposcópica integral incluye la visualización de la unión escamocolumnar, ¿no? Colposcópica, porque la original, ¿no?, sufre cambios, ¿no? Y la identificación de lesiones acetoblancas o de otro tipo, y una impresión colposcópica global, que puede ser normal, ¿no?, benigna, o bajo grado o alto grado de cáncer. Entonces, la conización está indicada para el diagnóstico en mujeres con NIC3 o cáncer invasivo.
in situ, ¿no? In situ. Entonces, el cono es un procedimiento que se hace, ¿no? En NIC3, mayormente, ¿no? Entonces, el diagnóstico precoz del cáncer cervical puede ser muy complicado debido a tres factores: naturaleza, con frecuencia asintomática de la enfermedad en estadio temprano, origen de algunos tumores en el interior del canal endocervical o bajo el epitelio del ectocervix. Localización que imposibilita su visualización mediante un examen con espéculo. Importante tasa de falsos negativos de la citología, aún en mujeres que se someten a pruebas de detecciones regulares. Entonces, es importante, ¿no? Definir cómo es que nos pueden dar falsos positivos también estas pruebas, ¿no? Del Papa Nicolau, ¿no? Entonces, el síntoma más frecuente del cáncer cervical invasivo es un sangrado vaginal anormal en mujeres sexualmente activas. Suele incluir un sangrado postcoito, pero también puede producirse un sangrado intermenstrual o postmenopáusico. Es por ello que la historia natural y patrón de diseminación del cáncer cervical es importante, ¿no? O sea, ver, evaluar, ¿no? Evaluar y hacer una buena historia clínica, antecedentes químicos tétricos, ¿no? Los antecedentes, la mayoría de cánceres exocervicales son solo escamosos en cuanto a su histología, y los cánceres endocervicales surgen del epitelio escamoso y cilíndrico, ¿no? Entonces, ¿cómo son las, no? Eh, eh, la diseminación puede ser directo, ¿no? Linfático, directo hablamos, ¿no? Por el canal cervical, linfático o hematógeno, ¿no? Y el cáncer puede diseminarse directamente a los parametrios. Por eso es que evaluamos parametrios durante el tacto rectal, ¿no? A la vagina, al cuerpo uterino, a la vejiga y al recto también, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuáles son los lugares primarios de la diseminación del cáncer de cervix, ¿no? Son los ganglios linfáticos ilíacos externos e internos. Entonces, pregunta de examen de NAN, ¿no? Las localizaciones primarias de diseminación del cáncer de cuello uterino, ¿no? La localización primaria son los ganglios linfáticos ilíacos externos e internos y los ganglios linfáticos obturatrices o obturadores. Y los secundarios son los ganglios linfáticos presacros, los ilíacos comunes y paraórticos, ¿sí? No se olviden eso, supongo que están apuntando. Estoy diciendo como dicen, la pepa, ¿no? Lo que puede venir, ¿eh? Y si hablamos de las diseminaciones de un cáncer metastásico, ¿no? De la metástasis hematógena, son los pulmones y el hígado, ¿sí? Más frecuentes, pues, ¿no? Porque pueden ir a los huesos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Bien, entonces el examen físico debe incluir la palpación hepática, supraclavicular y de los nódulos inguinales para descartar metástasis. En un examen con espéculo, la lesión primaria puede ser exofítica, endofítica, ulcerosa o polipoide. Nosotros podemos ver una lesión, un tumor en el cuello, bueno, cuando ya es macroscópicamente evidente, ¿sí? O sea, estamos hablando más de 2 centímetros, ¿sí? El tamaño del cuello del útero se determina mejor por examen rectal, que también es necesario para descubrir cualquier propagación de la enfermedad a parámetros, lo que les decía, ¿no? Tenemos que todo crecimiento tumoral o ulceración tienen que someterse a biopsia en sacabocados o escisión con asa diatérmica ambulatoria para confirmación histológica, o sea, una biopsia, ¿sí? Entonces, la detección colposcópica de un carcinoma microinvasivo depende de su tamaño y localización.
las lesiones muy pequeñas podían pasarse por alto, aunque la probabilidad de sufrir una invasión temprana del estroma aumenta con la extensión superficial de la lesión preinvasiva. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que el diagnóstico es el estadiaje del cáncer de cuello uterino es clínico. ¿Sí? Ya para que le des el apellido, si es escamoso, es cilíndrico, es un ascus, etcétera, etcétera, ya tienes que hacerle el estudio histológico. ¿Sí? Entonces es un aspecto colposcópico, lo que se ve en la colposcopía, el cáncer cervical microinvasivo, ¿no? Como dice acá, ¿no? Hay una anomalía vascular varicosa grave con punteado grueso, ¿no? Y formas de transición a vasos atípicos. ¿Sí? Aspecto también con el colposcopio del cáncer cervical invasivo. ¿Sí? Entonces hay irregularidades en la superficie, ¿no? Hay vasos bastante dilatados, ¿sí? Entonces tenemos un algoritmo, ¿no? En el diagnóstico de lesión visible macroscópicamente. Lesión visible macroscópicamente, ¿qué hacemos? Biopsia. Evitar el área central de lesión por riesgo de obtener únicamente tejido necrótico. O sea, también tienes que sacar una biopsia de los bordes. Cuando no se ve la lesión, ¿no? Lesión no visible macroscópicamente, o sea, hay una sospecha citológica, o sea, el PAP me dice que hay un NIC1 o NIC2 o NIC3, entonces le hacemos la colposcopía, entonces la lesión colposcópica que visualizas es sometido a una biopsia de la lesión, ¿no? Si esta biopsia, esta biopsia resulta ser ¿no? Un carcinoma invasor, entonces seguir, ¿no? El protocolo con la estadificación del tumor, o sea, tener en cuenta la estadificación, ¿no? Y vamos a ver eso. O si esta lesión es una lesión intraepitelial o una infiltración no valorable, se realiza un cono. Ustedes van a ver que el cono, como su mismo nombre le dice, ¿no? La base del cono está hacia afuera y el vértice del cono está hacia adentro, o sea, hacia el endocervix. ¿Eh? Si el estudio colposcópico no me confirma, no hay una lesión colposcópica, o es una colposcopía no adecuada por múltiples factores, entonces se hace un legrado o cepillado endocervical. ¿Sí? Entonces, si no hay un diagnóstico histológico, reevaluar material citológico, una vaginoscopía, repetir biopsia, o en todo caso, ¿no? Cuando hay una discordancia diagnóstica, puedes hacerle un cono también, ¿no? Entonces aquí tenemos los tipos citológicos de cáncer cervical según la OMS en el 2014. Por ejemplo, carcinoma escamoso, tenemos el queratinizante, no queratinizante, papilar, basaloide, condilomatoso, verrucoso, escamo transicional, tipo linfoepitelioma. El adenocarcinoma o glandular, tenemos endocervical de tipo usual, mucinoso, tipo gástrico, intestinal, células en anillo de sello, glandular, endometrioide de células claras, seroso, mesonéfrico, adenocarcinoma, etc. Y otros tumores epiteliales como es el carcinoma adenoscamoso, de células vítreas, adenoide basal, adenoide quístico indiferenciado. Y otros tumores, ¿no? De otras clasificaciones. ¿Sí? Entonces, la estadificación, como habíamos dicho, ¿no? El cáncer cervical se estadifica clínicamente. Pregunta examen, a la estadificación del cáncer cervical es clínicamente, ya que la mayoría de los pacientes de todo el mundo son tratados únicamente con radioterapia. ¿Sí? La tomografía, ¿no? Con la TA constituye una modalidad valiosa para determinar el tamaño del tumor, el grado de penetración en el estroma y la extensión a la vagina, la extensión al cuerpo uterino y la extensión al parametrio y el estado de los ganglios linfáticos. Entonces, la capacidad de la resonancia magnética de determinar con mayor precisión el diámetro tumoral y la infiltración al parametrio, especialmente en pacientes con tumores cervicales voluminosos,
convierte esta técnica en un auxiliar muy útil para la evaluación clínica destinada a la planificación del tratamiento. Entonces, una buena resonancia magnética es adecuada también para la evaluación de las pacientes embarazadas, porque no supone riesgo para el feto. ¿Sí? Las técnicas del PET scan no tienen la capacidad de determinar la extensión de la enfermedad, especialmente en ganglios linfáticos no dilatados y en puntos remotos con mayor precisión que los estudios convencionales de diagnóstico por imagen. Y tenemos la estadificación, ¿no? Bueno, esto es un cuadro que quizás se van a confundir, ¿no? Pero lo que sí deben, lo que sí deben revisar de repente y lo más importante para que se aprendan, ¿no? Más o menos o tengan una idea, porque cuando son internos a veces vienen algún examen, ¿no? Sí he visto algunas preguntas por ahí. Es de acuerdo a la FIGO, ¿no? Por ejemplo, a la señora le damos hasta el sábado. Entonces tenemos que hay un tumor primario que no puede ser determinado, ¿no? No evidencia, no a esto le llaman TX, ¿no? No evidencia de tumor primario, ¿no? O carcinoma in situ preinvasivo o NIC3, ¿no? O NIC3, carcinoma in situ preinvasivo o NIC3. Para la FIGO es 0, ¿sí? El carcinoma de cervix confinado a útero, ¿no? La extensión a cuerpo no cambia el estadiaje, o sea, para la FIGO es 1. Y el carcinoma invasivo diagnosticado solo con microscopio, todas las lesiones visibles macroscópicamente, incluso con invasión superficial, no son T1B y 1B. Entonces estamos, según la FIGO, el 1A. Invasión estromal menos de 3 milímetros en profundidad y menos de 7 milímetros en extensión horizontales, el 1A1. Invasión estromal mayor de 3 milímetros y menos de 5 milímetros en profundidad y menos de 7 en extensión, estamos hablando del 1A2. ¿Sí? Para que tengan una referencia, ¿no? Hasta el 2A, ¿no? Hasta acá se puede operar. O un tumor menor de 2 centímetros, ¿no? También se puede operar. Hasta acá fijan el límite, dependiendo también de la extensión del tamaño, ¿no? Por ejemplo, el 2A dice, invade vagina superior, sin invasión de parámetros. ¿Sí? Invade vagina superior sin invasión de parámetros. Hasta acá se puede operar. Lo demás ya viene radioterapia, quimioterapia, etcétera, etcétera. ¿Sí? El grado 4, ¿no? El grado 4 es el tumor que invade mucosa de vejiga o recto y se extiende más allá de la pelvis verdadera, ¿no? O sea, va al tejido linfático, ganglios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos la biopsia positiva para cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces hay una exploración física y resonancia magnética. Deben cumplirse todos los criterios, por ejemplo, el tumor menor de 4 centímetros, limitado a cervix y vagina superior, no hay sospecha de afectación ganglionar, entonces cumple con los criterios de tratamiento quirúrgico. ¿Sí? La presencia de un criterio es suficiente, tumor mayor de 4 centímetros que sobrepasa el cervix, excepto vagina superior, sospecha de afectación ganglionar. Entonces, ahí se hace una cistoscopía para ver que no haya invasión a vejiga, una rectoscopía, una tomografía de tórax y abdomen, PET, ¿no? No cumple criterios de tratamiento quirúrgico, entonces radioterapia, ¿no? En cuanto al tratamiento de los estadios, ¿no? Según la FIGO, 1A1, 1A2, ¿no? Hay el seguimiento, por ejemplo, acá del 1A1, ¿no? Es la conización, histerectomía simple, ¿sí? Pero si vemos que hay una afectación ganglionar, ¿no? Histerectomía simple y traquelectomía simple también se puede hacer, ¿no? O lo que llamamos la técnica de Manchester, ¿no? Y si ya
es un, digamos, es un 1 a 2, ¿no? Una histerectomía radical, ¿sí? Con una traqueotomía radical también, ¿no? Y es positivo a tratamiento con radioterapia y quimioterapia. O sea, parte de la cirugía, ¿sí? Entonces aquí, ¿no? El 1B1 y el 2A1 de según FIGO, ¿no? Ya hay coadyuvancia, radioterapia coadyuvante, radioterapia, quimioterapia, si es de riesgo alto, ¿sí? Y tenemos el 1B2 y el 2A2, ¿no? El PET scan o la tomografía, ¿no? La resonancia magnética, si me dan que es negativo con estos estudios, entonces hay que hacerle una linfadenectomía paraórtica, ¿sí? Hay una citorreducción de los ganglios pélvicos, pero igual, ¿no? Si es positivo, también una citorreducción y recibirá la paciente radioterapia, quimioterapia. Ah, si sospechamos que hay una enfermedad oculta, ¿no? Hay un hallazgo postquirúrgico, ¿no? En diferentes estadios, ¿no? O los márgenes ya sea de la histerectomía o de la histerectomía radical o de la técnica de Manchester positivo. Entonces hay que hacerle un estudio previo ganglionar, intraquirúrgico, ¿no? De los ganglios pélvicos, ¿no? Paraórticos, inframesentérica, etcétera, etcétera. Pero igual, ¿no? Estos pacientes reciben también su quimioterapia, ¿no? Por la sospecha de la enfermedad metastásica. Aquí tenemos, ¿no? Esto es, ¿no? Lo hemos sacado de un estudio de la Sociedad Española de Ginecobstetricia, ¿no? Y conjuntamente con la Sociedad de Cáncer norteamericana, ¿no? Entonces tenemos una histerectomía radical limitada, una resección del paracervix a nivel del túnel del uréter, ¿sí? Cuando es tipo B1, según FIGO, ¿no? El B2, ¿no? Resección parcial de tabique rectovaginal y uterosacro, ¿sí? El tipo C1, sección sección del paracervix en su unión con el sistema vascular de la ilíaca interna, ¿no? Y el tipo 3, ¿no? Hay, como ustedes ven, ¿no? Puede ser del parametrio, ¿no? Ventral o dorsal, ¿no? Dependiendo de la evaluación y dependiendo de las características radiológicas también, ¿no? Y de la afectación que se tenga en cuenta, ¿no? Es la técnica quirúrgica, ¿sí? Bien. Bueno, ya no voy a hablar más de lo que es quimioterapia, radioterapia, los medicamentos, ¿no? Porque es un poco ya para la especialidad. Entonces, bueno, hasta ahí preguntas. Doctor, buenas tardes. Tengo una pregunta. Sí, dime. Sí, doctor. Bueno, usted mencionó que la zona de lo que es metástasis por este tipo de cáncer es en primer lugar pulmones e hígado y los que no hacían metástasis eran los ganglios inguinales, como el obturatriz y el obturador, pero mencionó otros en segundo lugar. ¿Cuáles fueron? No lo llegué a notar. Ya, muy bien. Ya, les decía que no hay las localizaciones primarias de la diseminación linfática son los ganglios linfáticos, ¿sí? Las localizaciones primarias, ¿ah? De la diseminación linfática son los ganglios linfáticos ilíacos externos e internos, ¿sí? Los ilíacos externos e internos Ah, y ok. los ganglios linfáticos obturatrices, ¿sí? Los ilíacos
Externos, internos y los ganglios linfáticos obturatrices. ¿Sí? Ya, doctor. Entonces, en primer lugar son los ilíacos internos y externos y luego los obturatrices, ¿no? Exacto. Ya, Y luego gracias. ya vienen los sitios secundarios, ¿no? Que son los ganglios linfáticos presacros, ilíacos comunes y paraórticos. ¿Sí? Ya, muchas gracias, doctor. Ajá. Y de ahí vienen las localizaciones más comunes pues, de la metástasis, ¿no? Que son por vía hematógena, son los pulmones y el hígado. Si te vienen las localizaciones más comunes, ¿no? De la metástasis vía hematógena, vas a marcar pulmones y te viene pulmones, hígado, ¿no? Bien. ¿Preguntas? Listo, doctor, gracias. Ya. ¿Preguntas? Acuérdense que las vacunas del papilomavirus no son curativas, ¿ah? Son preventivas, ¿sí? Las vacunas. ¿Sí? No vayan a decir que si te vacunas bueno, te vacunaste y te has hecho los screening para papilomavirus y sale positivo, ¿no? Te han encontrado el 16 y el 18, entonces quiere decir que tú ya lo tenías, ¿no? Bien, si no hay preguntas, vamos a llamar lista. Ya. Desde la torre. La torre, Molina, Francis, Cristina, ¿dónde estás? La torre. La torre. La torre. Francis, Cristina. Allá no vino. Francis, no viniste, ¿ah? Lazo, Benito, María. Presente, doctor, buenas tardes. Allá sí viniste. ¿Qué pasó con la Cristina? Sí está en el Zoom, doctor, pero creo que nos puede activar su micro. A ver, un momento, ahorita le llamamos para que pueda decir presente por llamada, porque sí está en el Zoom. Ah, ya. Leiva, González, Cristi, Maribel. Presente, doctor. Buenas tardes. Ya está muy bien. Y López, Gil, Oscar, Rafael. Presente, doctor. Buenas tardes. Ya muy bien. López, Suárez, Carlos, Manuel. Presente, doctor. Buenas tardes. Mírez, González, Erika, Yamit. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien. Montesa, Terrones, Henry, Iván. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien. Morales, Olivera, Sheila. Buenas tardes, presente. Núñez, Campos, Carol, Jennifer del Milagro. Núñez. Faltó. Ortiz, Mundaca, Daniel Alfredo. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien. Pérez Díaz, Fran Alexander. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien. Pérez Loaiza, Jocely, Karina. Presente, doctor. Doctor, el día miércoles le envié un mensaje acerca Ah, ya. del...
Sí, se acuerda para que lo considere también, por Sí, favor. muy Gracias. bien, está bien. Pérez, Peralta, María, Alejandra. Buenas tardes, doctor presente. Pérez, Percy, Fabricio. No ha venido. Puelles, Lázaro, Andrea. Puelles. Ok, a ver quién es Percy, Pérez. Ah, ya, muy bien. Ah, ya, Percy, Pérez. Ya, muy bien, Percy. Ya, Puelles, Lázaro, Andrea. No. Puelles, Lázaro. Ya, Percy, ya, muy bien, y Percy. Ya está. Anotado. Puelles, Lázaro, Andrea. Faltó. Ramos, Becerra, Angie, Shirley. Buenas tardes, doctor presente. Bien. Rima, González, Araceli de Los Ángeles. Buenas tardes, doctor presente. Robles, Silvania, Fiorella. Buenas tardes, doctor presente. Rosario, Barón, Alicia de Jesús. Faltó. Samillán, Jara, Luciana, Nicole. Buenas tardes, doctor presente. Muy bien. Y Sánchez, Becerra, segundo Elías. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien. Sánchez, Carranza, Mari Carla del Milagro. Buenas tardes, doctor presente. Muy bien. Sempertigui Ruiz, Shirley. Buenas tardes, doctor presente. Muy bien. Siccha Vigo, María de Belén. Siccha. Buenas tardes, doctor presente. Muy bien. Silva Cruz, José Fernando. Hola, José. Buenas tardes, doctor presente. Muy bien, José. José. Silva Núñez, Mileni, Geraldine. Buenas tardes, doctor presente. Muy bien. Suárez Pupuche, Jesús Antonio. Buenas tardes, doctor presente. Muy bien. Tom Infanson, Yair Jorge. Buenas tardes, doctor presente. Muy bien. Torres Alarcón, Roberto. Buenas tardes, doctor presente. Bien. Ugaz Guerrero, Sheila, Yanela. Buenas tardes, doctor presente. Urdanibia, Cotrina, Mariana, Cecilia. Buenas tardes, doctor presente. Muy bien. Vaca Mena, Jesús Araceli. Buenas tardes, doctor presente. Muy bien. Vargas Vázquez, Andrea Carolina. Buenas tardes, doctor presente. Vázquez Contreras, Diana Carolina. Buenas tardes, doctor presente. Muy bien. Vázquez Esquivel, Abel Antonio. ¿Qué tal, doctor presente? Vázquez Olivares, Elizabeth Lucía. Buenas tardes, doctor presente. Vidarte Luna, Fernanda María. No vino. Villalobos Sánchez, Dayana Alexandra. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien. Y Llovera Fernández, Alejandra Soledad. Presente, buenas tardes. Muy bien. Con la presencia de más del 50%, Doctor, disculpe. No sé por qué no podía activar mi micro y recién he podido activarlo hace como unos dos minutos, pero ya, como estaba pasando el lista. Ajá. Ya, de la Torre Molina Francis Cristina, ya. Sí, doctor, disculpe. Doctor, buenas tardes. También dejé un mensaje en el chat. Disculpe, doctor. A ver. Ya, Andrea Puelles. No, Caro Núñez. Ya, Karen Núñez. Núñez Campos. Carol. Ya está, Carol.
Carol Núñez Campos. Listo. Entonces, hemos concluido. Bueno, más del... Hay 1, 2 que no han venido. O es que ya no les dio el tiempo para presentarse, ¿no? Guardamos asistencia. Y si no hay más preguntas, si no hay más preguntas con respecto al tema, damos por concluida la clase y damos por concluido también, creo que el ciclo. De aquí tienen vacaciones. Unos dicen que se van al extranjero, otros a Chota, ¿no? Y a Núñez Campos, claro, ya está muy bien. Listo, muy bien. No hay preguntas, ¿verdad? No, Ya. O sea, todo quedó claro. Más claro que el agua. Sí, doctor. Apomacochas, Yosili Karina Pérez Loaiza. Ah. Mileni se va a Chota a comer cuy. Que nos traiga, doctor, dígale, nos debe desde la rotación. Claro, nos debe de la rotación, se va y se la come todo por allá nomás. Y no come cuy. Le traigo cuy, doctor. Ya, muy bien, chicos. Bueno, para los que ya no nos vemos, no, el grupo todavía nos vemos hoy día, en la noche, entonces para que no nos vemos, que lo disfruten sus vacaciones y nos vemos en el externado. Suerte, chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Chao. Hasta luego, doctor. Chao. Doctor, sus diapos, no se olvide de pasarle a la delegada, porfa. Ya, escríbeme ahorita un mensaje, un mensajito. Y a envíame. Erika por ahí, porfa. Ah, ya salió. Ahorita le escribo. Ya, doctor, gracias. Ya, me escribes, ya.